El día que le entregué a Ryan Parker nuestros papeles de divorcio, no esperaba que apareciera en mi hotel, furioso, exigiendo que lo aceptara de nuevo. Pero después de 10 años juntos, por fin supe la verdad. Mientras yo perdía a nuestro hijo sola en una escalera oscura, él estaba en la cama de otra mujer. Ahora ella presume de un embarazo fingido, él ruega por una segunda oportunidad, y yo ya no quiero ser la esposa perfecta. El tenue zumbido del aire acondicionado central era el único sonido en la elegante oficina de Ryan Parker, con paredes de cristal, hasta que se oyó un fuerte golpe de pasos. No me molesté en llamar. Mis tacones resonaron con fuerza contra el suelo de mármol pulido al entrar, y la puerta se abrió de par en par tras mí. 2 guardaespaldas me flanqueaban, sus anchas sombras se extendían por la habitación. Emily Summers, su supuesta luz de luna blanca, estaba sentada con recato en la silla de invitados, hojeando un expediente satinado. Levantó la vista sobresaltada al verme, pero esa dulzura practicada en sus ojos se transformó rápidamente en cautela. «Sáquenla de aquí», dije rotundamente señalando con la barbilla hacia ella sin detenerme. Ryan ni siquiera estaba en su escritorio. Estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. La luz del sol lo enmarcaba con un halo dorado como una deidad intocable. Pero en cuanto reaccionó a mis palabras, frunció el ceño. «Claire, ¿qué estás?», repetí con voz de acero. Los 2 guardaespaldas no dudaron. Uno dio un paso al frente y tomó a Emily del brazo. El otro se colocó detrás de su silla. Soltó un pequeño jadeo, mitad indignación, mitad miedo, y se aferró al borde del escritorio. Ryan empezó, pero la interrumpí. «Puedes quejarte con él luego. Ya te vas». Su perfume caro flotaba en el aire mientras la acompañaban afuera, sus tacones rozando el suelo con pasos reticentes. La puerta se cerró tras ellos, encerrándonos a los 2. El silencio entre Ryan y yo era casi tangible. Me acerqué a su escritorio sin dudarlo, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre nuevo. Con calma deliberada, lo puse sobre la superficie de cristal que nos separaba y lo empujé hacia adelante. «Acuerdo de divorcio», dije. «Fírmalo. Después del periodo de reflexión de 30 días, lo finalizaremos todo». Ryan colgó sin decir palabra, con la mirada fija en mí. Su rostro era indescifrable, pero la frialdad que reflejaba podría haber congelado el acero. Dios mío, qué guapo era. Ese rostro había arruinado mi buen juicio durante años. Pómulos altos, mandíbula definida, labios que podían parecer crueles o tiernos según el momento. Con razón había estado tan perdidamente enamorado. Pero entonces mi mente me traicionó, recordándome la imagen de esa misma boca pegada a las promesas murmuradas de otra mujer que una vez me hizo. El recuerdo me revolvió el estómago y el sabor a humo se me agrió en la lengua. Sin más ceremonia, extendí la mano y me quité el anillo de bodas. El diamante reflejó la luz una vez antes de impactar contra el escritorio con un fuerte tintineo. El sonido resonó en la oficina como el de una puerta al cerrarse. Me di la vuelta para irme. «Claire», la voz de Ryan rompió el silencio con más fuerza de la que esperaba. Me detuve, pero no lo miré. «¿Qué demonios es esto?». Entonces una pila de fotografías brillantes golpeó el escritorio con un golpe. «¿Qué es esto?». «Si puedes responder», pregunté. «Me has estado espiando», acusó con tono cortante. «No hace falta», tu querida secretaria estaba deseando presumir. «Considere estos recuerdos». Su mirada se posó en las fotos. La tensión en la sala era tan densa que resultaba asfixiante. Ese momento despertó un recuerdo tan vívido que fue como retroceder en el tiempo. Un verano atrás, justo después de los exámenes de admisión a la universidad. El mundo olía a hierba recién cortada. Las cigarras chillaban en lo alto y el sol se filtraba entre las hojas en cálidos destellos. Ryan estaba de pie bajo la sombra de un árbol, con toda su arrogante confianza desvanecida, las manos metidas torpemente en los bolsillos de nuestros enormes uniformes escolares. Era demasiado tímido para mirarme a los ojos, pero su voz era firme. «Claire, se acabaron los exámenes. ¿Puedo empezar a perseguirte ya?». 2 voces se superpusieron en mi cabeza. Una de aquel momento pasado, llena de tímida anticipación porque quería estar contigo, y otra de ahora, fría como el hielo, porque ya no quiero. «Adelante, firma los papeles», dije con voz interrumpida. «¿No está embarazada?».
Tiene control prenatal hoy a las 3. Incluso me enviaron la confirmación de la cita al teléfono. Saqué mi teléfono del bolsillo, desbloqueé la pantalla y lo levanté para que viera el mensaje. Efectivamente apareció el nombre del remitente, Eliza Summers. El banquete de cumpleaños de mi abuelo es esta tarde. Tengo una reunión con un cliente y llegaré un poco tarde. ¿Puedes ayudarme? Ryan lo miró en silencio con la mandíbula apretada. No voy a jugar a este juego de la estatua congelada contigo, dije finalmente guardando el teléfono en mi bolsillo. Tengo mejores cosas que hacer. Tomé mi bolso y salí. Desde el asiento del copiloto mi asistente se inclinó hacia mí. Señorita Claire, ¿aún asistirá al banquete de cumpleaños de su abuelo esta noche? Me apreté las sienes con los dedos, sintiendo el dolor que empezaba detrás de los ojos. No, no voy. Llévale esto al abuelo. Le entregué el acuerdo de divorcio y los documentos de la demanda. Lo entenderá. No iba a desperdiciar la noche en una conversación educada mientras el hombre al que había amado durante una década jugaba a las casitas con otra mujer. Ah, y esos inversores de capital riesgo que han estado pidiendo una reunión. Que sea esta noche. En el último piso del Grand Hyatt. Para cuando se abrieron las puertas del ascensor del hotel, el champán ya se estaba enfriando en una cubeta plateada sobre la mesa de conferencias. Hojeé presentaciones, escaneé números y asentí ante las proyecciones. Durante 2 benditas horas me sumergí en el trabajo. De repente el sonido de pasos rápidos y pesados me interrumpió. Las puertas se abrieron de golpe. Ryan llenó el umbral con los ojos encendidos y el pecho agitado por la furia. Claire ladró marchando hacia mí. ¿De verdad hablas en serio? No levanté la vista. En cambio, me volví hacia mi asistente. Lleva a los invitados al salón. Parece que el señor Ryan Parker tiene algo que decirme con desesperación. Los demás dudaron, pero obedecieron, dejándonos solos. La voz de Ryan bajó, ahora más fría. ¿Ni siquiera vas al cumpleaños de tu abuelo solo para poder qué? ¿Cenar con estos chicos guapos? Me enviaste los papeles del divorcio, Claire. ¿Hasta dónde vas a llegar antes de estar satisfecha? Cerré la carpeta que tenía delante, lo miré a los ojos y le dije en voz baja pero firme, ¿crees que saqué el tema del divorcio solo para hacer un berrinche, Ryan? De verdad que no quiero seguir viviendo así contigo. Por un instante su expresión vaciló, lo justo para que vi un destello de pánico en su mirada. Ryan seguía de pie frente a mí, con la mandíbula apretada, escrutándome el rostro como si encontrara un resquicio de duda. El silencio entre nosotros era tenso, y podía sentir el peso de sus súplicas no verbalizadas en el aire. Finalmente respiró hondo y se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos a ambos lados del acuerdo de divorcio que había dejado allí antes. No voy a firmar esto, dijo con voz tranquila pero firme. Me desharé de Emily. Me aseguraré de que no tengas que volver a verla. El bebé. El bebé, interrumpí, es el problema. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me recosté en la silla, cruzando una pierna sobre la otra, con un tono deliberadamente informal, aunque el pulso me martillaba la garganta. No me casaré con un hombre que tenga un hijo ilegítimo con otra persona. Si interrumpe el embarazo y la envían al extranjero, tal vez, considere tu supuesto compromiso. Si no, no queda nada que discutir. En cuanto las palabras salieron de mi boca, su actitud cambió por completo. Su cortés moderación se quebró, su mirada se endureció y sus labios se separaron ligeramente, como si mi ultimátum lo hubiera ofendido físicamente. ¿Estás loca?, preguntó, enderezándose bruscamente. Estamos hablando de mi hijo. Y no olvides, me señaló con el dedo, que tienes problemas de fertilidad. Puede que nunca puedas tener un hijo. Ya he hecho tantas concesiones por ti, Claire. ¿Qué más quieres de mí? Su voz se alzaba con cada frase hasta casi gritar. El sonido resonó en los suelos de mármol y las paredes de cristal, como si todo el edificio pudiera oírlo defendiéndola. Me quedé mirándolo fijamente. Era la primera vez en nuestra década juntos que Ryan me alzaba la voz así. No por el estrés del trabajo ni durante ninguna de nuestras discusiones, sino por otra mujer. Por otra mujer y el niño que llevaba en su vientre. Sus manos golpearon la mesa,
haciendo vibrar las copas de champán. Así funcionan las familias adineradas, continuó. Mientras no salga a la luz, ¿qué esposa arma tanto alboroto? No hacen la vista gorda y lo dejan pasar. Entrecerró los ojos con disgusto. Claire, quizás seas demasiado codiciosa. Por un instante no respiré. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas y venenosas. Luego lentamente me puse de pie. Mis tacones resonaron una vez contra el suelo antes de acercarme a él. Y sin pensarlo dos veces, le di una bofetada. El sonido fue agudo, alarmante en el silencio que siguió. La cabeza de Ryan giró ligeramente por la fuerza y, cuando sus ojos volvieron a los míos, había algo indescifrable en ellos. Sorpresa, sí, pero también un destello de algo más oscuro. De verdad me das asco, dije en voz baja, pero temblando de furia. Chasqueó la lengua con irritación en las comisuras de su expresión. ¿Ya terminaste? ¿Qué te pasa últimamente? Eso fue todo. Solo una frase desdeñosa, como si mi enfado fuera un cambio de humor pasajero. Sentí las lágrimas escocer antes de darme cuenta de que venían. Cayeron rápido una tras otra, silenciosas pero implacables, como una lluvia suave que no paraba. Odiaba que él pudiera verlas, odiaba no poder controlarlo. Los ojos de Ryan se abrieron un poco con un destello de confusión en su rostro. ¿Por qué estás así? Qué gracioso, ¿verdad? Lo interrumpí con voz temblorosa. No lloré cuando descubrí que me engañaste. No lloré cuando mencioné el divorcio. Pero ahora. Solo una frase tuya y no puedo parar. Me giré antes de que pudiera responder, caminando rápido, casi corriendo, como si pudiera escapar de la opresión en el pecho si me movía con la suficiente rapidez. Tenía la mano en la puerta cuando me di cuenta de que mi respiración se había vuelto entrecortada. ¿No era todo esto por él? Por Ryan Parker, quien una vez me dijo que incluso si el cielo se derrumbaba, él me lo sostendría. Quien me prometió una vida de indulgencia, una vida donde siempre sería su princesa. Y sin embargo allí estaba, defendiendo a otra mujer, a otra niña, volviéndome loca y luego culpándome por ser inestable. 10 años. Llevábamos 10 años enamorados. Ryan, ¿cómo pudiste dejar de amarme? ¿Cómo te atreves a dejar de amarme? Eran las 2 de la mañana cuando me encontré sentada en el borde de la cama del hotel, mirando el teléfono. Mi pulgar se quedó sobre el teclado un buen rato antes de escribir el mensaje. ¿Sabes que una vez tuvimos un hijo? ¿Y lo perdí por tu culpa? Tardó menos de un minuto en llegar la respuesta. Claire, tienes problemas de fertilidad. Me quedé paralizada. Las palabras me impactaron como agua helada, dejándome sin aliento. No fue el contenido. Fue el tono. La certeza entrecortada. Ese no era Ryan. Lo conocía demasiado bien. Y lejos de mí, en una sala tenuemente iluminada, la voz de Ryan rompió el silencio. Emily, ¿qué haces? Se estremeció casi dejando caer el teléfono que sostenía. Nada, dijo demasiado rápido. Acabo de ver tu teléfono cerca del borde de la mesa. No quería que se cayera. Con un movimiento suave bajó la pantalla y casi instintivamente borró todo el chat conmigo. Ryan estaba un poco borracho, con el cuello de la camisa suelto y un ligero aroma a whisky flotando en el aire. Tomó el teléfono sin sospechar nada, con la voz apagada. Es tarde. Deberías irte. Pero Emily no se acercó a la puerta. En cambio, se acercó deslizando las manos por su brazo. Es muy tarde. No me hagas ir. Su aliento era cálido contra su pecho, sus ojos abiertos y brillantes bajo la suave luz. El aire entre ellos era denso, cargado de algo tácito. Pero al mirarla, la mente de Ryan lo traicionó. Pensó en mí. Nunca me aferraría a él de esa manera. Lo miraría a los ojos y le diría exactamente lo que sentía, para bien o para mal. Un dolor agudo e inexplicable le atravesó el pecho. Casi sin pensarlo, tomó su teléfono y me instó a decirme algo, lo que fuera, aunque solo fuera una broma tonta. Cualquier cosa sería mejor que la expresión fría y distante que había mostrado antes. De verdad sentía que ya no lo quería. Apartando a Emily con cuidado, marcó mi número. Lo siento, el número que ha marcado no está disponible.
Una repentina oleada de pánico lo invadió. Abrió nuestro chat, desplazándose frenéticamente. Pero por mucho que avanzara, nuestra conversación se interrumpía. Escribió mi nombre y envió un mensaje. Segundos después apareció un único signo de exclamación rojo brillante junto a él. Lo había borrado. A la mañana siguiente Ryan estaba en el aeropuerto. Lo siento, la señorita Clare ya tomó su vuelo esta mañana, le dijo el personal. En cuanto a cualquier otra cosa, no estamos seguros. Arrinconó a uno de mis asistentes fuera de la terminal, con la voz tensa. ¿A dónde se fue? ¿Cuándo volverá? El asistente solo negó con la cabeza y le entregó una carpeta. Este es el acuerdo de divorcio que la señorita Clare me pidió que le diera. El anterior no estaba firmado. Esta copia tiene su firma. Si insiste en preguntar, dijo que el día que termina el periodo de reflexión de 30 días, a las 9:30 de la mañana en la oficina de asuntos civiles, lo estará esperando afuera. Ryan se quedó allí con la carpeta en la mano, pero yo ya me había ido. Mi avión aterrizaba en Tokio mientras las luces de la ciudad se recortaban contra el cielo nocturno. Esa noche en mi habitación de hotel en el extranjero, me senté con el aviso de aborto en las manos. Ni siquiera recordaba cuánto tiempo había estado llorando, solo que me dolían los dedos de apretarlo con tanta fuerza. Había escondido ese papel hacía mucho tiempo, dejando que el polvo se acumulara sobre él como un sudario. Había imaginado 1000 maneras en que Ryan reaccionaría si alguna vez lo supiera. Me había preparado para la incredulidad, para el arrepentimiento, para que me pidiera perdón. Pero no me había preparado para que no me creyera en absoluto. Y no tenía otra década que perder con alguien que sí podía. Evitarlo fue una cobardía, quizá. Pero funcionó. Cuando se abrieron las puertas del avión y la primera bocanada de aire de Tokio llegó a mis pulmones, sentí como si hubiera entrado en otra vida. El aire era más fresco, impregnado del tenue aroma de la lluvia sobre el hormigón, y por primera vez en semanas, nadie me reconoció. Nadie me miró 2 veces, nadie susurró mi nombre y, lo más importante, nadie me miró con lástima. El chofer que la oficina de Tokio había contratado estaba a la salida de la terminal con un discreto cartel. Señorita Clare me saludó haciendo una ligera reverencia antes de acompañarme al asiento trasero de un sedán negro. No hablé durante el trayecto. La ciudad se desvanecía borrosa, torres de cristal, callejuelas estrechas, máquinas expendedoras zumbando bajo la luz de neón. Miré por la ventana, dejando que el ritmo del coche acallara los pensamientos que intentaban aflorar. Dentro de mi bolso, doblado y escondido bajo un archivo de borradores de contrato, estaba la notificación del aborto. Me lo había llevado sin pensarlo. Esa delgada hoja de papel había vivido en el fondo de un cajón durante meses, acumulando polvo sobre su verdad, como si la negligencia pudiera atenuar su intensidad. Pero en el vuelo de regreso, cuando la cabina estaba a oscuras y la única luz provenía del letrero del cinturón de seguridad, la había sacado. Me temblaban las manos al alisarlo y los ojos me ardían hasta las lágrimas. Debí de llorar en silencio durante horas, mientras mis lágrimas caían sobre un documento que ya había absorbido demasiado dolor. En los días posteriores a mi partida, Ryan debió pensar que estaba jugando a algún tipo de juego. Me llamó repetidamente. Al principio lo dejé sonar, mirando su nombre parpadeando en la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego bloqueé su número. Al día siguiente empezó a usar otros números. Teléfonos del trabajo de asistentes, incluso números que no reconocí. Los bloqueé también. Mi asistente en la ciudad, Laura, empezó a enviarme mensajes cautelosos. El señor Parker vino a la oficina esta mañana. Dice que es urgente. Ha estado llamando a recepción para preguntar por tu itinerario de viaje. Siempre le he dado la misma instrucción, rechazarlo cortésmente. Insiste en colgar. Al tercer día, Laura me llamó ella misma. Señorita Clare, fue a casa de su abuelo. Me quedé paralizada. ¿Y? Tu abuelo le dijo que estabas fuera por trabajo y que necesitabas espacio. No se lo tomó bien. Me apreté el puente de la nariz, reclinándome en la silla del escritorio del hotel. Asegúrate de que el chofer del abuelo mantenga las puertas cerradas. Y que el personal de limpieza revise a todos los visitantes. Sí, señorita Clare.
Terminé la llamada y me quedé mirando la lluvia resbalando por el cristal de la ventana de mi hotel. Incluso a un océano de distancia, podía sentir su presencia rodeándome como una sombra. No me desvanecí de él sin más. Me borré de la vida que habíamos compartido. Todo contacto compartido fue informado. A todos los conductores les dijeron que rechazaran sus llamadas. Borraron mi nombre del sistema de cerradura inteligente de la villa. Lo borré de las redes sociales. WeChat, Instagram, cualquier app donde su voz pudiera llegarme. Corté la conexión. No habría mensajes nocturnos accidentales ni una llamada más. No le quedaba ninguna puerta entreabierta por la que pudiera colarse. Tokio se convirtió en mi armadura. Me entregué al trabajo, llegando a la oficina antes que nadie y quedándome más tiempo del necesario. Mi equipo de Tokio se dio cuenta, por supuesto, pero nadie se atrevió a comentar más allá de alguna sugerencia ocasional de que descansara. De día, eficiente e imperturbable, atendiendo reuniones y negociaciones como si nada hubiera cambiado. De noche era solo una mujer sola en un apartamento de gran altura, contemplando las luces de la ciudad hasta que se me nublaba la vista. A veces me sorprendía preguntándome qué estaría haciendo Ryan en ese preciso instante. ¿Seguiría en la oficina? ¿Estaría Emily con él? ¿Hablarían de mí? ¿Hablarían del bebé? Entonces me recordaba a mí misma que conocía a su bebé y me obligaba a volver a concentrarme en el documento que tenía entre manos. Un martes lluvioso, Mika, mi asistente en Tokio, apareció en la puerta de mi oficina con expresión vacilante. Señorita Claire, hay una entrega abajo para usted. No levanté la vista del portátil. ¿De quién? Dudó. Señor Parker. Mi bolígrafo se detuvo a mitad de la firma. Devuélvalo. Son flores. ¿Y la tarjeta? Dirigí mi mirada hacia ella. Mika lo rechaza. ¿Y si su nombre vuelve a aparecer en un paquete, una llamada, un correo electrónico, que no me llegue? Apretó los labios. Entendido. Después de que se fuera, me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono bloqueado. Una parte de mí, la parte que alguna vez había medido el tiempo en sus llegadas y salidas, se preguntaba qué tipo de flores había elegido. ¿Rosas? ¿Lirios? ¿Peonías porque sabía que eran mis favoritas? Negué con la cabeza. No importaba. Nada de eso importaba ya. Pasó la primera semana. Luego la segunda. Por la noche, cuando debería haber estado durmiendo, me quedaba despierto, repasando escenas de nuestro matrimonio como si fueran fragmentos de una película antigua. Su risa cuando firmamos juntos el contrato de la villa, de la forma en que se aflojaba la corbata y dejaba el maletín junto a la puerta, yendo directo hacia mí sin siquiera saludar al perro. Como comíamos comida para llevar directamente de las cajas cuando estábamos demasiado cansados para cocinar. Los recuerdos son así de crueles. Se cuelan por las grietas más pequeñas, inundándote antes de que te des cuenta de que dejaste la puerta abierta. Me dije a mí mismo que me había ido en busca de mi propia paz. Esa evasión no era debilidad. Era supervivencia. Y sobrevivir significaba no darle la oportunidad de volver a atraerme. A mitad de mes, Laura me volvió a escribir. Vino a la oficina principal esta mañana. Esperó 2 horas en el vestíbulo antes de irse. Parecía cansado. No le respondí. Al día siguiente me llamó desde un teléfono público. No respondí. Para la 3ª semana. Ha estado cerca de la oficina de asuntos civiles varias veces esta semana. Podía verlo en mi mente con las manos en los bolsillos, la mirada escrutando la calle cada vez que se acercaba un coche, quizá con un ramo en la mano, como siempre hacía cuando intentaba convencerme para que lo perdonara. Esa imagen antes me llenaba de añoranza. Ahora solo me pesaba la inevitabilidad. No le dije nada cuando volvía. No se lo dije a nadie, salvo a mi asistente y a mi chofer. La mañana de mi vuelo de vuelta, me paré frente al espejo del hotel, mirándome fijamente. La mujer que me devolvía la mirada tenía una mirada más penetrante que la que había llegado. Llevaba el pelo recogido en un moño liso y el traje planchado sin una sola arruga. No quedaba rastro de dulzura en su expresión. Toqué el cristal ligeramente, casi como para comprobar su autenticidad. En el avión, mantuve mi mente anclada en los documentos de mi maletín.
Me negué a imaginarlo esperando. Me negaba a imaginar lo que diría. Pero una cosa sabía, no importaba lo que nos dijéramos al regresar, no me quedaría. Al aterrizar, el aire de la ciudad se sentía más cálido que cuando me fui. El comienzo del verano había teñido los árboles de un verde más brillante y las calles rebosaban de vida. Mi coche ya me estaba esperando. Mientras el conductor se alejaba de la terminal, Laura llamó para confirmar mi horario. Señorita Clare, solo para recordarle, el periodo de reflexión termina mañana. 9:30 de la mañana, Oficina de Asuntos Civiles. Dije, ¿quieres que prepare los documentos de nuevo? Sí. Y que le envíe copias a mi abogado. Entendido. Terminé la llamada, recostado en mi asiento, observando el horizonte pasar. Mi reflejo en el cristal tintado me devolvía la mirada, fijo e ilegible. Mañana volvería a ver a Ryan. Mañana terminaríamos esto. Y ahí fue donde dejé de pensar. No imaginé la conversación. No imaginé su expresión. No supuse si traería rosas, discusiones o lágrimas. Había pasado demasiado tiempo ensayando sus palabras, intentando predecir cada posible ángulo de su persuasión. Esta vez lo dejaría hablar y luego me marcharía. El sol de la mañana ya calentaba cuando mi coche giró hacia la estrecha calle que conducía a la Oficina de Asuntos Civiles. El tenue zumbido de las cigarras se filtraba por la ventanilla entreabierta, mezclándose con el zumbido del tráfico. Podía verlo desde lejos, Ryan Parker, de pie en las escaleras con un traje color carbón, el corte perfecto como siempre. Llevaba el pelo peinado con esa precisión descuidada que había dominado en la universidad, justo lo necesario para parecer espontáneo, justo lo necesario para llamar la atención. En sus brazos, un enorme ramo de rosas rojas intensas, cuyas aterciopeladas cabezas reflejaban la luz del sol. Para los transeúntes debió parecer una escena de propuesta de matrimonio, un hombre devoto esperando a su novia. De no ser por su conocimiento, podrían haber pensado que era el comienzo de una historia de amor. Pero no fue así. Cuando el coche se detuvo, me vio al instante. Una sonrisa brillante y franca se dibujó en su rostro, la clase de sonrisa que solía deshacerme. Claire. Me saludó con cariño, como si nos hubiéramos reunido para un brunch en lugar de para romper 10 años de historia. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Salí, me ajusté la chaqueta y cerré la puerta con un golpe seco. Mis ojos se posaron en el ramo y luego volvieron a su rostro. Entremos y terminemos esto primero. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero se recuperó. Mientras no estabas, pensé en todo, comenzó acercándose a mí. No quiero separarnos. Quiero que sigamos juntos. Sé que aún guardas rencor por lo que pasó con Emily, pero... Ryan. Empecé, pero otra voz me interrumpió. Ryan, ¿aún no te has ocupado de esto? Ambos nos giramos. Emily Summer se acercaba desde el extremo opuesto del patio con paso lento y pausado, como si cada paso fuera una coreografía. Llevaba un vestido azul pálido que se ajustaba suavemente a la curva de su vientre, con las manos apoyadas en esa postura de cuna que las embarazadas adoptan para las fotografías. Sin embargo, su mirada no era tierna. Me miraban con un desafío tan directo que casi me hizo reír. La expresión de Ryan se ensombreció al instante. Emily, ¿qué haces aquí? No te dije que te quedaras en casa. Ella lo ignoró por completo. Tenemos la cita prenatal esta tarde, ¿recuerdas? Su tono era ligero, casi burlón, pero cada sílaba iba dirigida a mí, no a él. Ryan frunció el ceño. ¿Qué cita prenatal? Se supone que te llevaremos a interrumpir el embarazo esta tarde. Un pequeño murmullo recorrió a la gente que merodeaba por los alrededores. Otras parejas esperaban su turno, dependientes que volvían de sus pausas para el café. Los labios de Emily se curvaron levemente. Sin responder a su pregunta, tomó su mano libre y la presionó firmemente contra su vientre. Ryan, tócalo. Este es nuestro bebé. Todavía es tan pequeño creciendo aquí dentro de mí. ¿De verdad puedes soportar matar a tu propio hijo? Lo vi. La sutil forma en que sus hombros se desplomaron, el destello de dulzura en sus ojos. Incluso a través de la tela de su vestido, la forma de su vientre era inconfundible, y para un hombre como Ryan, que alguna vez soñó en voz alta con formar una familia,
esa realidad física era un arma que Emily sabía manejar. Me quedé exactamente donde estaba, observándolos como si estuviera viendo una escena de una obra de teatro. Apreciando la actuación sin importarme la trama. Si quieres tener tu momento emotivo padre-hijo, dije finalmente, llévalo a casa. Ni siquiera estamos divorciados y ya tienes un hijo ilegítimo. ¡Bravo! La sonrisa de Emily no flaqueó, pero los músculos de su mandíbula se tensaron. En cuanto a ti, seguí mirando su vientre. ¿Ser amante es algo de lo que enorgullecerse? ¿De verdad crees que esto me conmoverá? Inclinó la cabeza con fingida inocencia. Solo le estoy dando a mi hijo una oportunidad de vivir. Solté una breve risa sin humor. Luego divorciaos primero. Después de eso podrán casarse. Incluso les traeré un regalo. Ryan se volvió hacia mí, con la desesperación reflejada en su voz. Claire, ¿podríamos dejar esto, por favor? No vine aquí con la intención de divorciarme hoy. Hablemos. Hablemos. La interrumpí con voz fría. Has estado aquí con ella, dejándola presionar tu mano contra su estómago como si estuviéramos en un melodrama barato y ¿quieres hablar? Se estremeció y por un momento creí ver algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro. Pero se fue demasiado rápido. Bien, dije, girándome hacia el coche. Alargue el tiempo si quiere. El resultado será el mismo. No miré atrás mientras me deslizaba al asiento trasero. Con el rabillo del ojo vi a Ryan todavía de pie en los escalones, con el ramo flácido en una mano, y Emily flotando a su lado como una sombra. Para cuando regresó a su oficina esa tarde, la notificación de la demanda de divorcio ya estaba en su escritorio. Los abogados que contraté no perdieron el tiempo. Por eso me agradaron. Nada de sermones morales ni sugerencias para reflexionar. Trabajo limpio y eficiente. La presentación fue sencilla. Diferencias irreconciliables, infidelidad y la presencia de un hijo concebido fuera del matrimonio. En nuestro círculo, esas palabras bastaron para disipar cualquier falsa ilusión. Pasé el resto del día absorto en el trabajo. Mi ausencia de la ciudad había dejado un cúmulo de acuerdos pendientes de revisión y alianzas que cerrar. Cuando mi asistente me preguntó si quería asistir a la recepción de la familia equivocada esa noche, acepté sin dudarlo. El salón estaba iluminado como un joyero con lámparas de araña que proyectaban la luz sobre los suelos de mármol pulido y el destello de las copas de champán. Llevaba un sencillo vestido de noche negro, nada llamativo, nada que llamara la atención, pero con un corte perfecto. El tipo de vestido que decía que no necesitaba esforzarme, simplemente lo era. Me moví con soltura entre la multitud, copa de vino en mano, intercambiando cumplidos, discutiendo términos, llevando las conversaciones hacia donde necesitaba que fueran. Cada gesto, cada sonrisa, estaba calculado. Esta noche era un día de negocios y no iba a dejar que mis distracciones personales lo arruinaran. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Desde el otro lado de la sala, en uno de los reservados, lo vi. Ryan se sentó con un pequeño grupo de hombres de nuestro círculo social, con una postura relajada y una sonrisa espontánea. Parecía el Ryan Parker que todos admiraban. Exitoso, sereno, intocable. Uno de los hombres se inclinó y habló tan alto que lo oí. Ryan, ¿aún no has conseguido que Claire te perdone? De verdad, la malcriaste demasiado antes. Todos los hombres de nuestro círculo tienen alguna cosita que hacer fuera. Y es infértil después de todo. Ahora que Emily está embarazada de ti. La expresión de Ryan se congeló a media sonrisa. ¿Quién te dijo que es infértil? El hombre dudó, luego miró hacia el fondo de la habitación, donde Emily estaba de pie con un vestido claro, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre. Ryan siguió su mirada. Sus ojos se entrecerraron, afilados como el cristal. La sonrisa de Emily flaqueó. La voz de Ryan se había vuelto extremadamente aguda. ¿Quién te dijo que era infértil? El hombre que acababa de decirlo pareció darse cuenta de su error. Su mirada recorrió nerviosamente la mesa, hasta posarse de nuevo en Emily, que estaba a unos metros de distancia. Sonreía cortésmente a un grupo de mujeres, pero sus ojos se dirigían a Ryan, atentos. Solo tardó un instante en notar el repentino cambio en su mirada.
La mirada de Ryan era fría, sin pestañear, de esas que despojaban de toda pretensión. La sonrisa de Emily se desvaneció. Se acercó apresuradamente con pasos rápidos pero mesurados, y posó una mano suavemente sobre la manga de Ryan. Ryan, lo acabo de oír. No te enojes, ¿vale? Me da miedo cómo me miras. Y no es bueno para el bebé. Ryan se bebió el resto de su bebida y dejó el vaso con un suave tintineo. Si sabes que no es bueno, deberías haberte quedado en casa como te dije. ¿Por qué insististe en venir? Le temblaban los labios, sus ojos brillaban como si las lágrimas estuvieran a punto de estallar. Sé que te he causado problemas. Le pediré perdón a Claire. Solo quiero que mi hijo viva. Está tan mal. Me dirigía hacia un par de inversores cuando noté que la mirada de Ryan se desviaba. Lo seguí y encontré a Emily observándome. Las embarazadas son más sensibles por naturaleza, al menos eso dicen. Vi el pánico en su expresión en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Y entonces empezó a caminar hacia mí. No se detuvo hasta que estuvo justo frente a mí. Entonces, para mi total sorpresa, se arrodilló con una mano en el vientre y la otra extendida hacia el dobladillo de mi vestido. Señorita Claire, empezó a decir, tan alto que la mitad de la sala la oyó. Le ruego que perdone a mi hijo. La exclamación colectiva de los invitados fue inmediata. Las conversaciones se silenciaron, las copas de champán flotaban en el aire. En nuestro mundo los asuntos y escándalos se susurraban a puerta cerrada, sin que nadie se enterara. Esta escena fue una falta de etiqueta tan grave que casi resultaba surrealista. Retrocedí, frunciendo el ceño. Señorita Emily, esta es una sociedad de derecho. No diga cosas que suenen a amenaza. La familia equivocada hace negocios limpios. No toleraremos calumnias. Solo se aferró más a mi pierna. Sus lágrimas se derramaron en perfectos y brillantes surcos por sus mejillas, con la voz quebrada. Sé que soy la otra mujer, pero solo quiero darle un hogar a mi hijo. Por favor, te lo ruego, déjame tener a Ryan. Dámelo. La miré. Lo bueno de Emily era que sabía exactamente cómo escenificar esos momentos. Sabía que su delicada figura y su expresión llorosa la harían parecer vulnerable, digna de lástima, y sabía que ver su barriga de embarazada haría que la compasión del público se inclinara a su favor. Qué lástima que ya no me importara la compasión del público. Bien, dije con voz apagada. Llévatelo. Suéltame la pierna, ¿quieres? Sus ojos se abrieron de par en par, era evidente que no esperaba que se lo entregara tan fácilmente. Antes de que pudiera responder, apareció Ryan. Su rostro era desgarrador cuando la agarró por las axilas y la ayudó a ponerse de pie. Emily, ¿estás loca?, espetó. Ella pareció no oírlo. Aferrándose a su brazo, giró hacia él, su rostro surcado de lágrimas. Ryan, ya no te quiere. Claire no te ama. Ella es infértil, pero estoy embarazada de tu hijo, así que cásate conmigo, ¿de acuerdo? Prométeme que te casarás conmigo. El silencio que siguió fue sofocante. Todas las miradas estaban puestas en Ryan. No respondió. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Hice una señal a algunos recepcionistas. Por favor, acompañe a la señorita Summers a un lugar donde pueda descansar. Este no es lugar para esas conversaciones. Emily se resistió, aferrándose a la mano de Ryan hasta que un miembro del personal le soltó los dedos con cuidado. Lo último que vi de ella fue su vestido pálido desapareciendo por una puerta lateral, mientras sus sollozos resonaban débilmente en el pasillo. En cuanto se fue, me dirigí al otro extremo de la recepción, lejos de oídos curiosos. Ryan me siguió con una expresión entre la culpa y la frustración. Déjame ir, Ryan, dije suave pero firmemente. Por favor. Con la forma en que estás manejando esto, me estás poniendo en una situación incómoda. Sus labios se apretaron en una fina línea. Claire, te amo. Pero el bebé en el vientre de Emily es mi responsabilidad. Lo pensé mucho. Si hubiéramos tenido un hijo en aquel entonces, ¿las cosas habrían sido diferentes? La pregunta me golpeó como un vendaval. Apreté la copa de champán con más fuerza, pero mi voz se mantuvo serena.
Esa noche empecé despacio, discutimos y nos separamos mal. Te escribí después y me respondiste diciéndome que era infértil. Pero no te mentí, Ryan. Tuvimos un hijo una vez. Se quedó pálido. La mano que sostenía su bebida temblaba. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me estás diciendo que no lo sabía. ¿Cuándo? Mi mirada bajó brevemente a mi vientre plano antes de volver a mirarlo a los ojos. Se ha ido. Tuve un aborto espontáneo. El bebé se fue el mismo día que te acostaste con Emily por primera vez. ¿No recuerdas esa noche? Hubo una tormenta. Media ciudad se quedó sin electricidad. Incluso la empresa y la villa se quedaron sin luz. Te dije que volvieras a casa, mentí y dije que tenía miedo. Pero en realidad quería darte la buena noticia. Dejé mi vaso en la mesa más cercana, en voz baja pero firme. Esa fue la primera vez que me mentiste. Dijiste que había una emergencia laboral y que llegarías a casa en media hora. Pero pasó una hora. Aún no habías regresado. No pude contactarte. Llovía tan fuerte que me preocupé. Me cambié de ropa y estaba a punto de salir a buscarte cuando recibí un mensaje. Pensé que era de ti explicándole por qué te habías ido corriendo a ver a Emily. Pero era una foto. De ustedes dos. En la cama. Abrió la boca, pero no lo dejé hablar. Me caí por las escaleras del segundo piso. Mi teléfono salió volando de mi mano. La sangre me corría por las piernas. Intenté arrastrarme hacia él, pero no tenía fuerzas. Me desmayé ahí mismo, en la escalera. Fue la criada quien me encontró horas después. Cuando desperté, el médico me dijo que el bebé no sobrevivió. Los ojos de Ryan brillaron con lágrimas. Extendió la mano hacia mí con la voz entrecortada. Claire, no lo sabía. Juro que no lo sabía. Retrocedí. Esa noche te necesitaba tanto. Aunque ya me hubieras hecho trampa, seguía necesitándote. Pero la criada me dijo que de repente te habías ido de viaje de negocios. Con tu secretaria. No viniste ni una sola vez. Ni siquiera cuando me dieron de alta. ¿Se divirtieron ese mes? Parecía destrozado. Pero no sentí satisfacción. Solo un vacío tan profundo que me asustó. Su nombre se sentó como una piedra entre nosotros. La suave calma de Emily. Continué con voz casi distante. Su perfil se parece mucho al mío, pero su personalidad es completamente diferente. Esa noche corrió a tus brazos porque tenía miedo. Te besó primero. Y en esa tormenta con los dos abrazados cometiste un error. Respiré hondo. Ya no te quiero, Ryan. Pero esperaba terminar con un poco de dignidad. Mañana volvamos a solicitar en la oficina civil. No me demores más. Esta vez no me detuvo cuando me marché. El resto de la recepción se volvió borroso. Apretones de manos, despedidas educadas, la organizadora disculpándose por la interrupción. Me disculpé temprano, mis tacones resonando en el suelo de mármol hasta que salí al aire nocturno. Detrás de mí Ryan permanecía en ese rincón, agarrando su vaso vacío como si pudiera anclarlo a algo sólido. Pero ya no había nada sólido entre nosotros. A la mañana siguiente de la recepción, la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. O quizás era solo yo. Todavía me pesaba la cabeza por el peso del enfrentamiento de la noche anterior. Llegué a la oficina de asuntos civiles puntualmente a las 9. Ryan ya estaba allí, apoyado en la barandilla de afuera, con la corbata suelta y los ojos ensombrecidos por la falta de sueño. Esta vez no había flores. No había falso encanto. Solo un hombre que parecía no haber pegado ojo en toda la noche. No intercambiamos palabras amables. Entramos juntos, entregamos la documentación y comenzamos el proceso de nuevo. Otro periodo de reflexión de 30 días. Cuando el empleado selló los formularios y los deslizó de vuelta por el mostrador, sentí una extraña sensación de finitud, aunque aún no había terminado del todo. Ryan me miró al salir. ¿Hoy está bien?, preguntó. Me volví hacia él. ¿Para qué? Cuando te mudaste fue tan repentino. Me gustaría volver a la villa.
Probablemente aún haya cosas que no empacaste. Dudé solo un segundo antes de asentir. Bien. Mi huella dactilar aún abrió la puerta principal. El suave timbre sonó al entrar en el familiar vestíbulo. La ama de llaves apareció casi de inmediato con el rostro iluminado. Señora, ha vuelto. Ha pasado tiempo. ¿Qué quieres cenar? Hoy hace calor, te prepararé algo ligero. Sonreí levemente y negué con la cabeza. No te preocupes, solo vine a empacar. No me quedaré a cenar. Y probablemente no volveré. Su mirada se posó brevemente en Ryan y en ese instante supe que lo entendía sin necesidad de que se lo dijera. Caminé lentamente por la villa, con el suelo pulido resonando en mis tacones. La sala de estar seguía igual que el día que me fui. La mesa de centro estaba repleta de revistas sin tocar, la manta doblada con cuidado sobre el respaldo del sofá. El estudio olía ligeramente a mi perfume. Una pequeña planta en maceta que tenía en el alféizar se había vuelto rebelde, con las hojas presionando el cristal como si intentara escapar. Empecé por el dormitorio. Ryan se quedó de pie junto a la puerta, incómodo, observándome mientras revisaba los cajones. Déjame ayudarte, se ofreció después de un momento. Miré por encima del hombro. No hace falta. Puedo con el desastre que me dejaste perfectamente. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Recorrí la habitación metódicamente doblando ropa, apilando libros, ordenando cosméticos en pequeñas bolsas de viaje. El ritmo de empacar era casi relajante, el tranquilo acto de decidir qué llevar y qué dejar. Ryan se quedó en la puerta con las manos metidas en los bolsillos, sin decir nada. El sonido de algo golpeando el suelo me hizo detenerme. P.F. Me giré y lo vi inmóvil, cabizbajo con una lágrima deslizándose por la madera. Por un momento me quedé paralizada. Entonces lo comprendí, la imagen me resultaba inquietantemente familiar. Años atrás, cuando me mudé con ella después de casarnos, él se quedó prácticamente en el mismo sitio viéndome desempacar. En aquel entonces él se había mostrado torpe e inseguro ofreciéndose a ayudar, pero solo estorbaba. Me reí y le dije que se sentara, que yo podía encargarme. La diferencia era que entonces yo me estaba moviendo. Ahora me iba de viaje. No tardé mucho en terminar. Empaqué lo que realmente importaba en unas cuantas cajas ordenadas dentro de una maleta. El resto, cosas que no valía la pena llevarse, las dejé apiladas en un rincón. Puedes pedirle a la camarera que las tire después, dije cerrando la cremallera de mi bolso. Antes de salir, me acerqué al panel de la puerta principal y borré mi huella de la cerradura inteligente. El breve tono de confirmación fue como el cierre de un capítulo. 10 años de amor y al final, no me había llevado ni una tarde empacarlo todo. Ryan estaba en el vestíbulo cuando me fui. No miré atrás. No fue hasta que el ama de llaves le tocó el brazo y le habló en voz baja que pareció recobrar la consciencia. Sir Miss Clare dejó esas 2 cajas. Recuerdo dónde las guardaba. ¿Debería volver a poner todo donde estaba? Esa noche Ryan no le pidió que tirara nada. En cambio, llevó las cajas a la sala y las abrió lentamente una a una. Había cepillos de dientes del tono rosa que yo prefería, con las cerdas apenas desgastadas, lo justo para que se notaran. Una toalla con mis iniciales bordadas en una esquina. Unas pantuflas que compré en un viaje a Italia, de ante suave con pequeñas hebillas plateadas. Un tazón favorito, el que siempre usaba para el ramen nocturno. La almohada la guardaba en el estudio, diciendo que era para leer por la tarde, pero a menudo la usaba para siestas cortas cuando el trabajo me dejaba agotado. Uno a uno, los volvía a colocar exactamente donde estaban. Las pantuflas quedaron junto al borde de la cama, con las puntas ligeramente hacia adentro como solía dejarlas. La almohada regresó al sillón de lectura del estudio. El lavabo volvió al armario más bajo de la cocina, al alcance de mí, pero molestamente bajo para él. Incluso dejó el cepillo de dientes en su sitio, junto al lavabo, junto al suyo. A donde quiera que se volviera, había rastros de mí. Junto al ventanal de la sala, había una tacita que una vez olvidé guardar. Algunos fines de semana me acurrucaba allí con una pila de archivos, parando de vez en cuando para quejarme con él sobre algún cliente difícil o un inversor exigente.
Se encontró sonriendo levemente al recordarlo, pero al parpadear, la sonrisa se desvaneció. La silla estaba vacía. La habitación estaba en silencio. Se quedó despierto toda la noche. Al amanecer, entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua. En el mostrador, el reloj digital marcaba las 6:03. Fue entonces cuando el televisor de la sala le llamó la atención. Estaban dando las noticias de la mañana, con la voz del presentador zumbando sobre los titulares de negocios. Y entonces la imagen cambió. Era yo. Estaba junto a Sane, el socio de la recepción, ambos frente a una pared de cámaras. Estábamos anunciando la nueva colaboración entre nuestras empresas, el mismo proyecto que habíamos planeado revelar en la recepción antes de que la escena de Emily lo arruinara todo. Yo estaba sereno, sonriendo con esa profesionalidad intachable que había perfeccionado con los años. Sane era igual de fluido, respondiendo las preguntas de los periodistas con facilidad. Por supuesto, los medios no pudieron resistirse. Una pregunta interrumpió las bromas corporativas. Señorita Clare, ¿es cierto que usted y el señor Parker están separados? No me inmuté. Sí, dije simplemente. Esa sola palabra fue suficiente. Ryan apagó el televisor y se dejó caer pesadamente en el sofá. El silencio en la villa se hizo más fuerte que nunca. Mis rastros estaban por todas partes. Sin embargo, la persona a la que pertenecían había desaparecido, avanzando sin él. A la mañana siguiente de la conferencia de prensa, mi asistente Jen entró en mi oficina con expresión cautelosa. Señorita Clare, Emily Summers está aquí. Mi bolígrafo se detuvo a mitad de la firma. ¿Aquí? Sí. Está esperando en la sala de conferencias. Dijo que quiere hablar contigo personalmente. Por un momento consideré negarme rotundamente. Pero luego lo pensé mejor. Si tenía la audacia de aparecer después de todo, debía de estar desesperada. Y la gente desesperada suele revelar más de lo que pretende. Bien, dije de pie. Llévenla a la gran sala de conferencias. Y Jen, trae una taza de leche caliente. Está embarazada, no debería tomar té. Cuando entré, Emily estaba sentada con las piernas cruzadas, jugueteando con su teléfono. Su vestido estaba impecable, su cabello arreglado, pero la leve hinchazón bajo sus ojos sugería que no había dormido bien. Levantó la vista, visiblemente sorprendida por mi tono tranquilo mientras dejaba mi carpeta sobre la mesa y me sentaba frente a ella. Pensé que me echarías enseguida, dijo al cabo de un momento con voz suave pero vacilante. O usar la influencia de tu familia para arruinarme por completo. ¿Pero de verdad me estás ofreciendo algo de beber? Eres muy amable. Se me escapó una breve risa sin humor. ¿Amable? Emily, esas 5 bofetadas que te di debieron haberte dejado aturdido si aún crees que soy amable. Sé que no debo perder el tiempo haciendo un escándalo en mi propio edificio. Si te echara, probablemente te arrodillarías frente a la puerta llorando por cómo te intimidé. Eso sería otro desastre que limpiar. Así que dígame, señorita Summers, ¿qué hace aquí hoy exactamente? Jen regresó con la leche y la puso delante. Emily no la tomó. No estoy embarazada de verdad, soltó de repente. ¿Puedo tomarte? No pasa nada. Jen arqueó ligeramente las cejas, pero me miró en busca de orientación. Asentí levemente y se fue sin insistir. Emily me observaba casi expectante, como si esperara que me quedara sin aliento o le tirara la bebida en la cara. No lo hice. Me sorprendió, admití con calma. Pero ya no. Me enteré la semana pasada. Sane me contó quién era el anfitrión de la recepción. ¿Ese hospital privado al que fuiste? Uno de los principales interesados es un amigo mío. Me lo contó todo. Entonces, si no estás embarazada, ¿por qué me lo cuentas ahora? ¿No deberías confesárselo a Ryan? Apretó los labios. Yo creía que merecía saberlo. Lamento lo del bebé que perdiste. Ese mensaje que te envié entonces. Solo quería provocarte para que pelearan y se separaran. No sabía que estabas embarazada en ese momento. De verdad que no. Me recosté cruzando las piernas. Se supone que esto es una especie de arco de redención.
¿Lágrimas de cocodrilo en la conciencia culpable? Elegiste ser la otra mujer, Emily. Elegiste presumir. Te encantaba hacerte la pobre e inocente delante de Ryan. ¿Y ahora que te ha explotado en la cara, buscas la absolución? No te perdonaré y nunca te perdonaré. Haz lo que quieras con Ryan. Pero no me vuelvas a molestar. Sus ojos empezaron a brillar, sus labios temblaron de esa forma tan familiar que usaba para pedir la protección de Ryan. Ya había visto esa actuación antes. ¿Sabes? Continué enfriando mi tono. De hecho, vi tu currículum antes de que Ryan te contratara. Impresionante, la verdad. Venías de una zona rural pobre, te abriste camino a una de las mejores universidades del país, te graduaste de licenciatura y maestría, y conseguiste casi todas las becas disponibles. Luchaste para salir adelante solo para terminar aquí, fingiendo un embarazo, aferrándote al marido de otra y humillándote en eventos públicos. Si en eso te has convertido, deberías devolver todas esas becas. Todo lo que estudiaste fue en vano. Sus lágrimas se congelaron en mitad del otoño. Por primera vez, no tenía una respuesta preparada. Sal de aquí, dije en voz baja. Y asegúrate de que el equipo de seguridad no la vuelva a dejar entrar, le añadí a Jen, que acababa de regresar. Emily se quedó pálida. Al menos tuvo la dignidad de no volver a llorar al salir. Mi teléfono sonó antes de que siquiera regresara a la oficina. El nombre de Ryan iluminó la pantalla. ¿Emily vino a molestarte otra vez?, preguntó sin preámbulos. Ya se fue, respondí. La próxima vez, ocúpate de ello con antelación. No me llames después de que ya haya llegado. Al final tendré que lidiar con los dos. Solo recuerda mañana a las 9:30, frente a la oficina de asuntos civiles. No llegues tarde. Mi tono dejó claro que la conversación había terminado. Colgué antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente llegué a la oficina de asuntos civiles y encontré a Ryan esperando, pero no con traje. Llevaba nuestro antiguo uniforme de instituto. Chaqueta azul, camisa blanca, montura negra sencilla en lugar de sus habituales gafas de montura dorada. Llevaba el pelo suelto, cayendo naturalmente sobre la frente. Por un momento fue como ver al chico del que me enamoré. Engreído, tosco, pero con una sonrisa que derretía el acero. Caminamos juntos hacia la puerta. Se inclinó de repente con voz juguetona. Claire, ¿puedes enamorarte de mí una vez más? Era difícil no dudar. Su rostro no había cambiado en absoluto. Los recuerdos me inundaron. La vez que me arrebató el borrador y me llamó tonta, solo para resolver el problema en secreto y dibujar un corazoncito al final. Parpadeé, obligándome a volver al presente. Le di una palmadita en el hombro y señalé una rama desnuda a lo lejos. Ryan miró. Hay un pájaro allí. Volteó la cabeza. ¿Dónde? Ya se acabó, dije. Entonces, para asegurarme de que lo entendiera, Ryan, ya se acabó. No discutió. Se quitó la chaqueta y la dobló sobre el brazo. Dentro, el proceso fue rápido. Cuando el certificado de divorcio rojo brillante cayó en mis manos, lo sentí increíblemente pesado. Cargaba con el peso de 10 años de juventud, de cada promesa que habíamos hecho y roto. Al salir, Ryan habló en voz baja. No vi el mensaje que enviaste esa noche. Emily se confesó antes de irse. Fue ella quien te respondió contándote sobre la infertilidad, y luego borró el chat. Si hubiera visto ese mensaje, si hubiera ido a verte esa noche, ¿seguiríamos juntos? Guardé el certificado en mi bolso. ¿Cuántas noches pasaste con Emily? Y ahora quieres preguntarme qué hubiera pasado si. Ryan, ya no hay más y sí. Lo hecho, hecho está. Me alcanzó y su mano se cerró suavemente alrededor de la mía. ¿Puedo acompañarte a casa? No intento volver contigo, añadió rápidamente. Quiero empezar de nuevo. Quiero volver a enamorarme de ti. Miré mi teléfono, Sane ya venía a recogerme. Cuídate. Adiós. Abrí la puerta del coche y entré sin mirar atrás. Mientras el conductor arrancaba, Sane me miró desde el asiento del copiloto. ¿Quieres llorar? Puedes usar mi hombro. Pero no mientras conduzco, puedo parar si quieres.
Se me escapó una carcajada antes de poder contenerla. No estoy llorando. Solo me siento un poco sofocado. Vamos a mi casa primero, dijo. A mis padres les gustas mucho. En el siguiente semáforo, se acercó. ¿Me amas? Puse los ojos en blanco y aparté su cabeza. ¿En serio no sabes la respuesta? No te preocupes, para el nuevo proyecto te daré un margen de beneficio del 2%. Solo ayúdame a pasar la prueba de los padres. Y si te enamoras de alguien más, haré una versión perfecta de tu vida al estilo de Thomas Tales, con una explicación completa. Sane sonrió con suficiencia. Un 2% de comisión por la aparición. Señorita Clare, qué generosa. ¿Cuántos puntos por el compromiso? 5, dije con una leve sonrisa. De todas formas, no es que nos estemos comprometiendo de verdad. 5 deberían ser suficientes. Mientras el coche avanzaba, miré una vez por el retrovisor. El camino a nuestras espaldas se extendía vacío y limpio. No volví a mirar atrás. Habían pasado 2 meses desde la última vez que vi a Ryan Parker. El día que salí de la oficina de asuntos civiles con el certificado de divorcio en la mano, me prometí a mí misma que no habría más encuentros casuales, ni más hilos sueltos que él pudiera tocar. Pero el tiempo tiene la capacidad de suavizar hasta las aristas más afiladas. El dolor que una vez fue constante se había desvanecido hasta convertirse en un eco sordo, como el dolor después de una vieja herida. Algunas mañanas todavía extendía la mano automáticamente hacia el lado izquierdo de la cama antes de recordar que no había nadie. Otras mañanas me despertaba con la luz del sol filtrándose sobre sábanas limpias y solo sentía alivio. Sane había sido inesperado. Desde fuera probablemente parecía increíblemente rápido, pasando de un matrimonio de una década a algo nuevo. Pero en realidad el matrimonio había terminado mucho antes de que los papeles lo hicieran oficial. Sane no entró en mi vida tan rápido como para ocupar un espacio que llevaba años vacío. Era diferente de Ryan en todo lo importante. No necesitaba que yo adivinara sus estados de ánimo. No consideraba el afecto algo racionado. No me hacía trabajar por un poco de atención. Y me hacía reír, una risa profunda y sobresaltada que no me había dado cuenta de que extrañaba. Una tarde de finales de septiembre, Sane entró en mi oficina sin llamar, con algo en la espalda. Sonreía como un niño que esconde un secreto. Pareces demasiado satisfecho de ti mismo, dije, dejando el bolígrafo. Quizá porque lo estoy, respondió sacando una cajita de terciopelo y colocándola sobre mi escritorio. Arqueé las cejas. Si esto es una propuesta, lo estás haciendo con mucha naturalidad. Se apoyó en el escritorio, tan cerca que pude oler el ligero aroma cítrico de su colonia. No es una propuesta. Más bien, una reserva. Mi madre quería saber si te gustaban los diamantes. Le dije que preferías diseños impredecibles. Abrí la caja. Dentro había un anillo de platino con un solo diamante, de tamaño modesto, pero engastado en un diseño retorcido que reflejaba la luz como el agua. Deslizándolo en mi dedo medio, bromeé, 5 puntos. La sonrisa de Sane se ensanchó. Y 5 puntos es pasar. Me lo llevo. La cena de compromiso estaba fijada para mediados de noviembre. Quedamos en algo pequeño, solo familiares y algunos amigos cercanos. No quería un espectáculo. Ya había tenido suficientes actuaciones públicas para toda la vida. Claro que la noticia seguía corriendo. Y la gente seguía hablando. Algunos susurraban que me había adelantado demasiado. Otros insinuaban que Sane había estado esperando todo este tiempo. Los ignoré a todos. La verdad me pertenecía, no a la especulación de nadie más. La invitación de nuestra alma mater llegó dentro de un fajo de correo que casi tiré a un lado. La escuela había completado renovaciones en varios de sus edificios más antiguos. Las renovaciones se financiaron en parte gracias a una donación que Ryan y yo hicimos hace años. Estaban celebrando una ceremonia de inauguración y querían que ambos donantes estuvieran presentes. Al principio mi instinto fue rechazarlo. La idea de volver a estar junto a Ryan, sonriendo para las fotos, me hacía un nudo en el estómago. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esta podría ser la forma más limpia de cerrar la última puerta abierta. Así que dije que sí.
La mañana de la ceremonia fue un estudio de contrastes. El aire era fresco, la luz intensa. Los estudiantes corrían por los senderos, sus risas resonando entre los edificios. Hacía años que no pisaba el campus, pero su distribución estaba grabada a fuego en mi memoria. El viejo roble junto a la biblioteca, la fuente del patio donde una vez almorcé con amigos, las puertas del edificio de ciencias, siempre chirriantes. Ryan ya estaba allí, hablando con nuestro antiguo tutor. Se veía diferente. El esmalte seguía ahí. Camisa planchada, afeitado al ras, pero más suave, menos rígido. La corbata le quedaba un poco suelta, el pelo despeinado, de una forma que me recordó al instituto. Al verme se disculpó y se acercó. Claire dijo simplemente. Asentí. Ryan. Nos quedamos juntos mientras el director hablaba, con las manos unidas cortésmente como desconocidos esperando el tren. En la cancha de fútbol un grupo de estudiantes perseguía un balón, sus gritos se oían en la brisa. Un chico se separó del grupo y corrió hacia una chica que estaba al margen. Ella se rió y lo encontró a mitad de camino, y ambos entablaron una conversación relajada. Son rápidos, comenté. Pero creo que tú antes corrías más rápido. La boca de Ryan se curvó levemente. Yo también. Fue un instante tan breve, pero se sintió como un hilo que tiraba de un recuerdo. El verano después de nuestros exámenes de admisión a la universidad, cuando empezó a acompañarme a casa. Al terminar los discursos, la gente empezó a dirigirse a las mesas de refrigerios. Ryan y yo nos quedamos a la sombra del roble. Su mirada se posó en mi mano, deteniéndose en el anillo que Sane me había regalado. Entonces te comprometes el mes que viene, dijo en voz baja. Sí, respondí. Te enviaré la invitación. Asintió con la mirada fija en el suelo. Allí estaré. Ambos sabíamos que no lo haría. Me fui poco después de caminar hacia las puertas. Cuando miré hacia atrás, él seguía sentado en el murete de piedra, observando el campo de fútbol. Nuestro antiguo tutor me contó después que se quedó allí casi una hora, escuchando a las cigarras, murmurando algo que ella casi no captó. ¿Cuándo empezó a desvanecerse ese amor? La cena de compromiso fue justo lo que deseaba. Cálida, discreta, sin dramas. Los padres de Sane me recibieron como a una hija. Sus amigos nos brindaron con sonrisas sinceras. Al terminar, salí sola al balcón. La ciudad se extendía en líneas brillantes bajo el cielo nocturno. El aire fresco me apretaba la piel, transportando el tenue zumbido del tráfico a lo lejos. Por primera vez en años, pensé en Ryan sin rencor. Solo un reconocimiento silencioso de lo que habíamos sido y de lo que habíamos perdido. No vino a la fiesta de compromiso. Y en su ausencia no sentí ningún dolor. Solo la certeza de que por fin lo había entendido. Ya no había lugar para él en mi vida. A la mañana siguiente encontré una cajita en la puerta de mi casa. Dentro, enmarcada entre dos finos cristales, había un ala de cigarra, perfectamente conservada, delicada como el aliento. Sin nota. Sin explicación. Pero no lo necesitaba. Lo puse en mi escritorio, donde le diera el sol de la mañana, y luego volví a mi trabajo. El pasado había terminado en silencio, sin ceremonias. Y a veces el silencio es la señal más clara de que algo realmente terminó. El fin.